Bueno, pues si os parece, continuamos con la sesión de esta mañana. Yo voy a ser, relativamente breve porque tenéis la investigación, la tenéis en abierto, está en la página web, os la podéis descargar y podéis entrar a ver con detalle mucho más de lo que yo de manera muy gráfica y muy general voy a trasladaros esta mañana. El tema del ISE, esta es una iniciativa que la venimos haciendo también en el marco de la profesión, desde el Consejo General. Hicimos un primer ISE, como os digo, Informe de Servicios Sociales de España, en el 2013, y en aquel momento pusimos la atención sobre el tema del impacto de la crisis y los recortes en los servicios sociales. En el 2015, en el mismo marco, abordamos aspectos que estaban relacionados con la Ley 27 de 2013, la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad, que mucha de la profesión sabíamos que lo que venía a hacer también, de alguna manera, era quizás suprimir servicios, como después pasó. En el 2018, también desde el marco del análisis de la investigación del ISE, pusimos la atención sobre la consecución en aquel momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hablábamos, hemos hablado, en la profesión hemos hablado siempre, pero en aquella investigación de manera especial sobre la necesidad de la aprobación de la ley general, de una ley estatal. Luego iré sobre este asunto. Y a finales del 2020 sacamos en el 2022 el cuarto ISE. Este ISE tiene algunas peculiaridades y es que si todos los anteriores habían tenido como estructura poner la atención sobre la situación sociodemográfica de la profesión, las condiciones laborales y el perfil de la persona usuaria, en el caso de este último ISE hablábamos de cuál era el impacto de la pandemia en los servicios sociales, el bienestar subjetivo de la profesión y opiniones, porque esta investigación tiene una parte cuantitativa, que es la que tenían los anteriores ISES, pero en este hemos incorporado una parte cualitativa. Y ahí veíamos esta parte de bienestar subjetivo de las trabajadoras sociales, en esto que hemos venido llamando el ser y el deber ser de la profesión, esta cuestión que le hemos copiado en la expresión a Belén Navarro, que la tenemos aquí, que luego os contará cosas también interesantes junto con Ana Vilar. Y esta investigación la hicimos con la Facultad de Trabajo Social y de Sociología de la Universidad Complutense y con una empresa de economía social de sociólogos que se llama Indaga. Y aquí lo que hicimos fue diseñar una muestra que os digo, lo primero que hicimos fue seguir tomando como referencia qué es lo que había pasado en las investigaciones anteriores, es decir, el trabajo que esta profesión viene haciendo a lo largo de años. Desde luego, desde la estructura colegial tenemos claro que hay que valorarla y hay que considerarla. Por tanto, no queríamos partir de un informe nuevo, sino darle continuidad a la investigación. Y hicimos 1.600 cuestionarios, se contestaron, eran los que estaban previstos, y lo que hicimos fue dirigirnos a todos los 36 colegios y en función de 9 personas colegiadas que tienen, les decíamos, tú tienes que contestar 17 cuestionarios, tú 7, tú 22 o tú 43. Y desde Indaga, desde la parte con los sociólogos, se les decía aleatoriamente a quiénes de la profesión nos llegaba el tener que contestar ese cuestionario. Y si alguien no contestaba, por las razones que fuera, es decir, había aleatoriedad absoluta. Por eso os digo que es una investigación seria y rigurosa y científica de cómo está el sistema. Nosotros no cogemos datos públicos, hacemos ahí una costelera, decimos y ponemos en abierto algunas informaciones y además le damos colores o de 1 al 10, estas cosas. Ni tampoco queremos elementos de comparación. Los hay dentro de la investigación, porque un elemento que también pusimos en valor era que si hubiera de referencia el análisis, la investigación que habíamos hecho también para los territorios. Entonces, hay elementos que sí hablan de los territorios, pero no se trata de hacer competición entre unas comunidades autónomas u otras. Yo lo tengo claro, el compromiso es el de trabajar conjuntamente y coordinadamente con las administraciones públicas. En todo caso y siempre, donde hay iniciativas que son más
saludables, más exportables y además reconocibles porque se están haciendo las cosas bien, por supuesto que lo ponemos en valor, y donde no, pues acompañamos el proceso para que les sirva de referencia y para que hagan los deberes en ese sentido, ¿no? Y os decía que en aquel momento, cuando iniciamos esta investigación, éramos 43.000 personas colegiadas y la muestra es de 1.600 personas. Algunos datos muy rápidos voy a hacer sobre la parte cuantitativa y la parte cualitativa. El ISE nos dice claramente que se afianzan las tasas de feminización en el ámbito de la profesión. El 89% de la profesión lo ejercemos mujeres, pero plantea algunos matices en torno a características de masculinización. Esto lo que significa es que hemos podido también comprobar cosas que sabemos, pero no es lo mismo que las sepamos de manera informal a que las tengamos en el marco de una investigación seria y rigurosa, donde esta parte de la masculinización tiene una presencia mayor en los cargos de dirección y de coordinación, en esto que podríamos llamar también posiciones más acomodadas, ¿vale? Igualmente observamos que se mantiene la hegemonía de lo público, pero con una significativa y acuciante tendencia hacia la externalización, apreciando importantes desigualdades en la cobertura y la privatización en determinados territorios frente a otros, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos insistiendo en esta parte de que lo público, y como hay dinero público y luego lo veremos, pues que se gestione desde el espacio de lo público. Los servicios sociales, como os decía antes, el 74% de la profesión se ejerce en el ámbito de los servicios sociales en los 8.140 ayuntamientos que tenemos en todo el territorio. Yo digo que esta es una de las grandes fortalezas del sistema, porque estamos de forma capilar en absolutamente todos los núcleos de este país. No solo municipios, sino también pedanías. Cualquier rincón de este país tiene por referencia una trabajadora social, un trabajador social, y eso, sin lugar a dudas, a la hora de desarrollar las políticas públicas es muy interesante, porque no tienes que generar estructuras, las tienes. Y, por tanto, lo que decimos es pónganse en valor, reconózcanse, dótense, ¿verdad? Porque el tema de los ratios es una cuestión claramente a mejorar y desde ahí podemos seguir avanzando. Pero os decía, el 18% está en el ámbito del trabajo social sanitario. Aquí deciros que, bueno, como ya tenemos gobierno, vamos a ver qué pasa con la constitución de los nuevos ministerios. El ámbito de competencia del Consejo nosotros tenemos relación directa no solo con el llamado Ministerio Tutelar, sino con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Educación, ¿vale? Entonces, aquí os decía, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de y quién va a llevar el Ministerio de Salud, pero la reivindicación del trabajo social sanitario como profesión sanitaria, esto sigue en cartera y en agenda del Consejo General y también de los colegios, y por tanto vamos a seguir en esa tarea. En educación tenemos un 3,5 de las compañeras, en empleo un 2,2, en vivienda un 1,9, en el espacio de garantía de rentas un 0,6. Bueno, hemos hecho esta radiografía, que también es nuevo en esta investigación, de poner la mirada un poco más allá de los servicios sociales y complementar algunos espacios como son estos. Y en esta investigación también vemos que, como estructura profesional y que defendemos la buena práctica profesional, nos preocupa y mucho qué está pasando en el entorno de la atención primaria en los servicios sociales, que está bastante afectada, ¿no? Y nos preocupa porque creemos que falta un espacio de reconocimiento explícito a la figura del trabajo social en el ámbito de lo que es la atención primaria, ¿no? Y también vemos que hay algunos elementos de satisfacción. La satisfacción es menor que en el espacio de los especializados, y, por tanto, también creemos que este es una mirada desde lo que es el análisis del sistema a la que hay que ponerle mucha centralidad. Porque parece que esto de la atención primaria lo hace cualquiera y no diría yo de cualquier manera, pero sin cierta especialización. Y creemos que este es un reto en este nuevo momento para el sistema y que tendremos que ponerle la mirada. El ISE también demuestra que la precariedad laboral es una realidad dentro de los trabajadores sociales. Un 49% se encuentran en situaciones de contratos parciales, de bajas remuneraciones o incluso de no reconocimiento específico de las tareas, y que se ejercen de tareas impropias o jornadas a veces interminables. Es verdad
que el tema de la ley estatal se me está yendo la palabra, de la ley de estabilización de la administración pública ha venido a acompañar un poco este proceso, porque dentro de esta profesión, en los municipios, mayoritariamente, ¿verdad?, teníamos unos índices de gracias. Exactamente, que teníamos interinidad, temporalidad, no me salía la palabra, importantes y que, bueno, pues están corrigiendo, ¿verdad? Porque ha habido, hombre, cuando una trabajadora social lleva 7 años, 12 años, 17 años, 20 años, 22 años, igual es que es necesaria para la organización. Igual, ¿eh? Entonces, bueno, aquí esto se ha venido a corregir un poco, pero es verdad que este informe es un poco previo a esta dinámica, pero bueno, el camino es ese, efectivamente, lo marque desde donde se marque, pero es el de consolidar las plantillas y los sistemas, ¿no? Y otro de los elementos también que es interesante que nos dice el ISE es que entre los profesionales menores de 35 años la precariedad es mayor. Llega hasta un 61%, ¿vale? Y un 54% de los profesionales del tercer sector y de la empresa privada afirman tener situaciones laborales precarias. Otro de los elementos donde pusimos la atención en esta investigación es en la relación entre el trabajo social y la persona usuaria. Aquí hemos visto que los perfiles vienen siendo, desde el primer ISE que hicimos en el 13, prácticamente los mismos. Veríamos que emerge un perfil de usuario más joven, con empleos más precarios, también con temporalidad, pero en líneas generales el perfil sigue siendo el mismo y aquí decimos que la mayoría de las personas que acuden a servicios sociales, en un 70%, son mujeres, adultas o mayores, sin estudios o con eso, y el 70% son de nacionalidad española. Es decir, esto de que los servicios sociales acude la población inmigrante y son los que nos llevan los recursos, este es un discurso que sabemos bien de dónde viene y que claramente desde esta investigación lo podemos desmontar. Pero, como os decía, más allá de esta parte cuantitativa, en esta ocasión hemos hecho una parte también de carácter cualitativo, en el que ahora entraré a daros algunas pinceladas. Deciros que la pandemia, lo que vimos es que había intensificado las tensiones inherentes al propio sistema y que esto ha sido un elemento. Bueno, yo creo que la situación de pandemia que vivimos en el mundo y que nos cambió el paso en lo profesional, en lo personal, en todos los ámbitos, donde se veía claramente que las políticas públicas eran más necesarias que nunca, pues lo que ha venido a pasar por esta inercia neoliberal tan feroz es que resulta que se están poniendo en cuestión mucho del desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Y creemos que este no es la mejor hoja de ruta, ni es el camino, y por tanto lo tenemos que decir con la solvencia y con el rigor que tenemos desde esta investigación. Y también el 84% de la profesión nos decía que es necesaria la creación de esta ley marco de carácter estatal, esta ley de mínimos que conforme algunos elementos comunes para todos los territorios. Deciros que en enero de este año hubo un proyecto de ley al respecto de la ley. Este Consejo General hemos trabajado intensamente con el Ministerio, para hacer aportaciones. Algunos de los elementos que estaban contemplados en ese proyecto de ley, que esperemos se rescate. Desde luego, a nosotros ahora como Consejo nos espera una labor también ingente, y es la de llamar, os decía, a la puerta de los distintos ministerios para ver cómo están los asuntos y retomarlo. Yo creo que esta ley saldrá, porque está vinculada a los fondos Next Generation, y eso significa que hay un compromiso no solo en el espacio de casa, sino también en el marco con Europa y en recibir fondos al respecto. Pero es verdad que tiene estas peculiaridades con relación a los territorios, que hay que contemplarlas, y por eso posiblemente yo digo que igual sea una ley de trazo grueso, pero aun siendo una ley de trazo grueso y sin que salga con todo como quisiéramos desde la profesión, es la ley que necesitamos y es la ley que venimos pidiendo desde la profesión. Así que, bueno, vamos a ver
vamos a ver cómo avanzamos en este sentido. También deciros que estamos celebrando los 35 años del plan concertado, ¿verdad? Aquella iniciativa que hace 35 años fue buena. El plan concertado, más allá de diseñar la estructura del sistema, generó una línea de financiación tripartita en donde el 33-33-33 se quedó en el limbo de los justos, pero bueno, fue una línea de carácter donde había un compromiso de financiación por parte de las tres administraciones, y eso creo que ha sido un elemento también que ayudó a que llegáramos hasta aquí. Aún teniendo que decir, como siempre, que el mayor coste de esa financiación ha descansado en los municipios, y que es cierto que los presupuestos generales del Estado el año pasado contempló una partida de 100 millones de euros para el ámbito de los servicios sociales. El plan concertado, esto está fantástico, pero al secretario de Estado siempre le decimos que es insuficiente y que tenemos que seguir en esta línea. Y en cuanto al tema de la parte cuantitativa, pues aquí hay lo que os decía, hicimos una aproximación a este aspecto cualitativo, y hicimos discursos y debates con el tema de la profesión, ¿no? Decíamos que, como es lógico, el sistema público de servicios sociales está directamente y estrechamente ligado a los servicios sociales, no al trabajo social. Durante muchos años ya yo creo que ha habido una cierta confusión entre trabajo social y servicios sociales. Parecía que todo era lo mismo, no es lo mismo. Y si estáis aquí de otros ámbitos, me comentaban por ahí que estáis salud, no es lo mismo. Y por eso también una de las grandes fortalezas de esta profesión es que estamos en otros espacios, en otras políticas públicas de máximo interés, pero sí es cierto que hay una presencia muy importante del 74% de la profesión en los servicios sociales, ¿no? Y revisamos este informe sobre los discursos que encontramos, y encontramos tres etapas claves en los servicios sociales: la conformación de un marco universalista, la diferenciación entre 17 leyes autonómicas y sus desarrollos desiguales, y el periodo entre la crisis económica del 18 y la pandemia, ¿no? Una transformación muy notable dentro de lo que era el marco de recortes y de escasez y autoridad. En estas etapas se ha visto impactada la profesión. Se ha establecido una relación directa en estos años entre los servicios sociales y el trabajo social, con profundos cambios y avances. Una primera etapa de crisis de identidad. En torno a los años 70, las trabajadoras sociales están condicionadas a un modelo asistencialista y una desviación entre lo que hacen y sus opiniones sobre sus funciones ideales y las concepciones del trabajo social. En un segundo momento hay un avance de la profesión, una consolidación e institucionalización de la profesión desde los años 90 prácticamente hacia el 2008, donde se produce una consagración de los trabajadores sociales, teniendo un elemento clave que es el profesional de referencia. Y esto lo reivindicamos a fuego y a sangre, si es posible. Esta profesión es la profesión que ha creado este sistema y, por tanto, tiene que ser el profesional de referencia dentro del marco de los servicios sociales. Y después de este momento en el que se cierra la crisis de identidad que os decía del 70 y se consolida la profesión, empiezan a aparecer las grietas que abrirán una nueva crisis. Cuestiones que se refieren a cómo los profesionales entienden su profesión, aspectos relativos al papel del trabajo social, al papel social del trabajo social y el peso del trabajo social como profesión en el campo de lo social. En estos contextos donde, como os decía antes, se está aplicando esta lógica neoliberal a lo social. Surge, por tanto, la necesidad de pensar la profesión del trabajo social fuera del marco neoliberal. Se hace necesaria una apuesta por la intervención del trabajo social comunitario como generador de nuevos marcos de comprensión y repertorios de acción. Existe un sentimiento en la profesión de fracaso y malestar por una visión ideal que choca con la realidad social marcada por las políticas sociales, que afecta directamente a los y las trabajadoras sociales y a sus aspiraciones de transformación estructural inalcanzables. En estos momentos hay entre los trabajadores sociales 5 grandes debates que tenemos identificados en esta investigación cualitativa, y que también de esto hablamos recientemente en las jornadas de servicios sociales que tuvimos en Burgos.
primer lugar, la percepción de crisis profesional y los procesos de desprofesionalización, especialmente en atención primaria, lo que hemos llamado en el discurso de las posiciones desposeídas y vencidas. Bueno, es esto de, bueno, cumplo con el mandato encomendado, ¿no? El segundo discurso es el peso que tiene la burocratización en nuestro quehacer diario, el laberinto burocrático en el que está inmersa esta profesión y la ciudadanía. Esto que decía antes, ¿no? Del dilema entre el ser y el deber ser. Como tercer debate tendríamos la emergencia de un discurso neoliberal en su fracción gerencial tecnocrática que, pareciendo una solución, puede ahondar en la crisis abierta y que se hace eco de los malestares y trata de darle respuesta desde discursos complacistas. Aquí podemos hablarnos internamente dentro de la profesión en este acomodo de un perfil de funcionariado tramitador de prestaciones al que le tenemos que poner atención. Como cuarto discurso, el problema de la intervención vinculada al control, condicionalidad de las prestaciones y sus ambivalencias. Ha permitido incorporar el discurso neoliberal en sus fracciones meritocráticas. Señalar a las personas usuarias desde la superioridad moral o desde el síndrome de la administración pública, teniendo como referencia esta meritocracia que la ponemos en cuestión. Y, por último, las diferentes concepciones entre los modelos entramado, lo público-privado y la apuesta de lo público señala que aún hoy la profesión está anclada en fuertes derechos donde se evidencian discursos críticos de todo tipo. Y aquí creemos que estamos en un buen momento porque hay una parte de lo que hemos llamado el trabajo social crítico frente a la inercia. Deciros que desde el Consejo General, sabéis, tenemos la revista de la profesión, está en abierto, podéis acceder desde el enlace en la página web. El último número que hemos sacado es el de trabajo social crítico y creemos que es también obligado que en la profesión hagamos crítica y autocrítica y que nos miremos. Hay que mirar hacia afuera y decir hacia afuera mucho de lo que estamos planteando, pero toca también hacer un análisis de autocrítica de qué está pasando, porque igual es que el sistema está también un poco sin avanzar hacia dónde tendría que avanzar, porque la profesión, bueno, pues también tiene que mirarse algunas cuestiones, ¿vale? Porque mientras está pasando todo esto en la profesión, la realidad se ve que la transformación para ser agentes de cambio o para ser protagonistas del propio cambio de la profesión igual no está yendo al ritmo que quisiéramos, ¿no? Estando sujetos a los ritmos que nos marcan a veces otros y no sé si algunas profesiones, ¿no? Esto da como resultado un conjunto de posiciones, por una parte, las que tratan de resistir, posiciones críticas, o las que tratan de evadirse de la situación, algunas desde discursos conformistas y autocomplacientes. Por tanto, el sistema público de servicios sociales podemos decir que transita por un contexto de crisis sociales, económicas, políticas, sucesivas y superpuestas en sus efectos. Por un lado, tensionando las estructuras de los servicios sociales y el resto de los sistemas sanitario y educativo, pero primero la austeridad y después la carencia se ha instalado y han puesto bajo las cuerdas a los sistemas. Transita también por un conjunto de transformaciones en la gobernanza del sector público y los múltiples entrelazados entre el sector primario y la iniciativa privada. También el ISE nos habla de que el sistema tiene financiación, hay dinero público. La cuestión es cómo se está gestionando ese dinero público. El 66% del tercer sector se está financiando con dinero público. El 46% de la iniciativa privada se está financiando con dinero público. Por tanto, medios tenemos, financiación hay, pero se está desviando hacia la externalización. La trampa de la austeridad, esa búsqueda apasionada del precio más bajo en una lógica economicista, la tenemos instalada en el seno de la administración pública, que tiene lógicamente consecuencias directas en los sistemas y en la propia profesión, en elementos tan esenciales como son precarización, desprofesionalización, llegando a estar en riesgos de monopolio. Tenemos como primer paso que identificar y reconocer qué está ocurriendo, establecer el necesario debate colectivo sobre qué vamos a hacer para construir aquello en lo que queremos convertirnos y seguir creciendo. La intervención social se desarrolla en el trabajo social, nunca es imparcial. Las políticas sociales pueden ser parte del mantenimiento de las estructuras de desigualdad o pueden inducir a su transformación hacia el avance en derechos y libertades para la ciudadanía. La profesión, como agente de cambio, no debe permanecer impasible y mirar hacia otro lado
sin impulsar y formar parte de las transformaciones sociales. Por lo tanto, debe realizar un trabajo social crítico que enlace su actividad esencial con la búsqueda concreta de la acción y la transformación social. Por tanto, os decía, si el trabajo social es transformación, es cambio, es compromiso, también es rebeldía. Y si es rebeldía, esta profesión tiene que comprometerse con nuestra profesión, poner lo mejor cada uno desde vuestra parte y ver desde todas las partes y ver cómo avanzamos. Así que yo os invito claramente a que sigáis trabajando codo a codo con el Colegio de Galicia y, por extensión, con la propia estructura. Es una nueva etapa, vamos a ver qué nos depara este nuevo escenario con un nuevo gobierno, y esta profesión tiene que seguir llamando a las puertas de las administraciones públicas y dando lo mejor, que es mucho. Así que solo tengo que deciros que vamos profesión, vamos trabajo social.